Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. El mundo cambia, nosotros cambiamos, nos adecuamos a las circunstancias propias de un planeta que de mil maneras, a pesar de las adversidades, busca cómo salir adelante. Estamos iniciando una nueva semana. Hoy, 29 de junio del año 2020. Y usted, amigo televidente, amigo que nos está escuchando también por radio en este instante, quiero decirles que estamos empezando una nueva modalidad. Los acojo a todos desde mi casa para originar este programa de Detalles del Momento. Queremos guardar con responsabilidad lo que corresponde a estos tiempos. Estos tiempos que van a ser pasajeros. Vamos a volver en algún momento a la normalidad plena a través de un proceso gradual en el que todos, absolutamente todos, vamos a tener que asistirlo con la responsabilidad que corresponde. Pero para mí va a ser un placer estar desde acá diciéndoles que Detalles del Momento va a estar presente. Por supuesto, teniendo que lamentar no darle ese saludo cariñoso, personal, presencial, a quienes todos los días desde la mañana en el estudio me asisten, a todos mis camarógrafos, a los amigos de Control Master, mi productora Mirna Zapata, que ya me está dando los regaños respectivos de todas las mañanas, a Anabel, mi maquilladora, a mi Nino, y aquí tengo la tacita de café que me mandó virtualmente. Pero lo más importante es que estamos con ustedes. Y ya vamos a hablar del por qué esta modalidad, pero lo importante y lo fundamental es que usted mantiene la sintonía con Detalles del Momento. Detalles del Momento que lo estamos haciendo virtualmente a través de Canal 6, que lo vamos a repetir este programa en horario de 8 a 9 de la noche a través de Canal 15, que usted va a podernos sintonizar siempre a través de la poderosa señal de Radio 800 en horario vespertino de 4 a 5 de la tarde, que nos puede ver en este preciso instante a través de nuestro Facebook Live o en el momento que usted lo quiera. También puede hacerlo en nuestra plataforma de YouTube. Amén. De emisoras y canales de televisión departamentales y municipales que a través de todo el territorio nacional nos están retransmitiendo. Dicho esto, y con la certeza de que todo va a salir bien, y pidiéndole a ustedes la comprensión correspondiente porque estamos ensayando, vamos a ir mejorando en la medida que avance el tiempo y que funcione este programa para los propósitos que está diseñado. Nos vamos inmediatamente a nuestro acostumbrado comentario editorial. Obsesión o responsabilidad. En tanto no exista certeza que el mundo ya tiene una vacuna, independientemente de quién la produzca, que la misma llegó a Nicaragua bajo aquella seguridad de certificarla diciendo que tenemos los pelos de la mula en la mano y que su ingesta o inyección nos fue aplicada a todos los nicaragüenses y que oficialmente hayamos sido informados que por fin, gracias a Dios, logramos vencer la peste. Yo voy a seguir rompiendo el programa todos los días, llamando a la responsabilidad que todos debemos asumir para que cada quien se convierta en un guerrero contra este monstruo. Este es un enemigo invisible, sumamente peligroso. Y para luchar contra él,
tenemos que envolvernos con el manto precioso del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando usted se levanta y da el primer paso del día, no sabe en qué momento, por subestimación o por irresponsabilidad, que es lo mismo, pueda usted llegar a ser infectado por un virus que no juega, y menos con aquellos que se convierten en propiciadores o correas de transmisión cuando se les ocurre que son supermanes. El mundo, desde la lucha que sostiene contra ese enemigo invisible que es el COVID-19, tras cada amanecer trata de descifrar una esperanza que los conduzca a dos cosas: vencer sobre la peste y recuperar el planeta tal cual era antes de toda esta tragedia que infecta, mata, nos repliega en nuestras casas, te quiebra el negocio, te deja sin empleo, genera hambruna por doquier, hunde la economía de los poderosos, nos distancia de la familia. Y quién sabe a qué otro escenario pueda conducirnos en la medida que no logremos la tan ansiada vacuna que está en las manos de la ciencia, pero antes de todo, en la voluntad de Dios, si con humildad lo pedimos. Esta peste, amigos, no discrimina. Se llevó a hombres de Dios, héroes y muy valientes, políticos, alcaldes, concejales, médicos, periodistas, cronistas deportivos, mi querido Pepe, empresarios, educadores, gentes de todas las edades y de todas las posiciones sociales. Y siendo unos más anónimos y otros más públicos, al final murieron por la pandemia. Nos dejaron y no los pudimos despedir, sino que vimos de lejos, inmediatamente después de muertos, los féretros rumbo al cementerio o los cuerpos embalados rumbo al crematorio, sin ningún homenaje a sus méritos o desméritos. El mundo entero llora a sus muertos y en medio de la calamidad ha surgido otro tipo de pandemia, como la morbosidad o la manía necrófila de quienes pueden llegar incluso a celebrar la muerte de alguien, lo que por supuesto es una perversidad abominable que merece nuestras más categóricas condenas. En Nicaragua seguimos siendo un milagro, porque estamos como uno de los más bajos en la región centroamericana y del Caribe, y manejando responsablemente las cifras, a pesar que aquí hay minorías infames que sí pueden creer en las mentiras, como las de Costa Rica, que decidió quedarse en 12 muertos desde hace rato, mientras aquí ponen en duda los nuestros y afirmando irresponsablemente que andamos por los miles de casos letales, pero sin reconocer, como lo hace el mundo, el robusto sistema de salud con el que contamos y que no para de crecer, porque a los 17 hospitales que funcionan actualmente, dotados con la más avanzada tecnología, hay 8 enormes que simultáneamente se están construyendo. Aquellos que puedan llegar a pensar que aquí no nos tomamos en serio lo que pasa, están equivocados. Y el primero en tomar conciencia de ello es el gobierno. Todos los días aquí se hacen cosas en el contexto del combate a la peste. Cosas que yo no escucho que se hagan en otros países. Y solo lo hicieron aquí. Ya habían sido implementados. Cuando ellos decidieron aquí, ya lo habíamos implementado. Lo que me permite jactarme que nuestro país fue el modelo. Y no tengo la menor duda
que si lo que se haga en otros nos es válido, también lo vamos a aplicar. Porque esta no es una competencia de quién lo hace mejor, sino que juntos identifiquemos los mecanismos que a todos nos sean más efectivos. Muchos países se respondieron a la pandemia, dejándose llevar en muchos casos por el pánico y tomando como base el aislamiento. Comenzaron a combatir a la peste con medidas que satisfacieron a los medios de comunicación, pero jamás fueron producto de autoridades competentes que no eran las que aparecían en cámaras. Porque si se acuerdan, cuando todo esto empezó, los que salían al frente eran los presidentes. Y cuando nomás aparecía un caso en algún país, los mandatarios rodeados por sus cortes aparecían como dándole la bienvenida a la peste. Y mientras eso pasaba, aquí en Nicaragua, la misma minoría de siempre, con el coro de medios internacionales de prensa claramente identificados, preguntaban que dónde estaba Daniel Ortega, cuando éste se encontraba desde hace rato decidiendo con quienes debía hacerlo, cómo evitar que lo inevitable nos pegara lo menos posible. Y eso nos tiene hoy a donde estamos. Ahora mismo nos encontramos en la fase de los famosos picos, con la esperanza que bajen los niveles de mortalidad y mantener aceptablemente a raya esta peste. Pero estos picos se nos están haciendo trompas. Y sin pretender calificar las medidas tomadas en otros países, porque no soy virólogo ni epidemiólogo, como aquí se jactan algunos que no saben ni cómo se llaman. Un factor que ha sido determinante en la propagación de la pandemia es que en muchas naciones seriamente afectadas por el COVID-19 rápidamente vieron colapsados sus sistemas de salud, que a pesar de los recursos económicos y de la ciencia en sus países, evidenciaron que eran un cascarón, y entonces resultó más fácil mandar a sus casas a la gente y no exponerlas al contagio, pero sin seguimiento, sin atención, sin medicinas, solo mandándolas a morir, porque sus hospitales nunca estuvieron preparados para algo como esto, porque nadie lo está, pero además porque tienen sistemas de salud totalmente mercantilizados, donde la solidaridad humana sigue siendo una idea absurda. Partiendo de la característica comercial de los sistemas de salud que prevalecen en países que fundamentan sus economías en el capitalismo salvaje, que por manejar recursos a granel debieron estar tecnológicamente abastecidos y preparados. Esto lo que demostraron, como en el caso de Italia, Francia y España en Europa, o de Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador en América, que las personas, por no tener confianza en los centros de salud públicos, ni recursos para atenderse en los privados, prefirieron autoaislarse para atenderse la peste, o lo más doloroso, morirse en sus casas, porque al final lo más triste es tener que reconocer que la letalidad no está en la pandemia, sino en la falta de hospitales con visión humanitaria. Titulé este editorial Obsesión o Responsabilidad, porque aunque la mayoría de los nicaragüenses tengamos conciencia, muchas veces obsesiva, sobre lo que representa la pandemia, hay aquí un grupúsculo de miserias humanas, bien identificadas, que la ve no solo como si esto fuese un juego, sino que además cree que la tragedia, que ya tiene consecuencias graves para el país, de las que tampoco van a escapar
es razón o motivo para convertirla en materia prima de esa su inagotable perversidad, para aprovecharse y hacer como siempre de las suyas con su habitual politiquería. Hoy, en Detalles del Momento, también nos adecuamos a las nuevas realidades. Y debo agradecer la iniciativa tomada por la dirección del canal de pasar de la modalidad presencial a la virtual, a fin de evitar exponer al personal y de la misma manera a nuestros invitados, que son los más importantes en Detalles del Momento, en Canal 6. Desde que todo esto empezó, siempre abro habitualmente el programa llamando a ser responsable, a tomar conciencia de lo peligroso de esta pandemia y, por supuesto, a tomar las medidas que correspondan para mantenernos sanos. Y esta modalidad virtual que hoy emprendemos como parte del proceso que nos lleve a una mejor nueva normalidad es hacer el programa usando como plataforma los recursos tecnológicos con los que siempre ha contado Canal 6 y de qué manera. Como todo comienzo, vamos a tener algunos pegones, pero en la medida que vayamos avanzando, iremos corrigiendo con la seguridad que todo esto es momentáneo, que pronto, si Dios quiere, lo referiremos solo como una triste experiencia a la que tenemos que tomar por el lado amable. ¿Por qué no dejemos de reflexionar sobre las actitudes que tengamos que cambiar? Porque en gran medida somos culpables de un planeta que en la neta, como dicen los mexicanos, ha reaccionado contra nuestras propias faltas. Que Dios bendiga a Nicaragua. Tengo que separarme por un breve instante, pero a nuestro regreso vamos también a inaugurar la modalidad virtual de nuestras entrevistas. Hoy tengo a un invitado que por primera vez me va a acompañar acá en Detalles del Momento. Ya fuera de micrófono, le dije al ingeniero eléctrico José Manuel Obando, miembro del Consejo Directivo del INE, que si la hacíamos los dos. Pero tenga la plena seguridad, mi invitado, que si hay algún error, se lo vamos a echar a Control Master. Pero mientras tanto, usted quédese con nosotros, que volvemos luego de estos pequeños mensajes comerciales. Ya volvemos. Amigos televidentes de Detalles del Momento, volvemos con nuestra realidad virtual de Detalles del Momento. Hoy vamos a entrevistar al ingeniero eléctrico José Manuel Obando, miembro del Consejo Directivo del INE. Recientemente, a finales de la semana pasada, el gobierno de la República anunció una baja del 3%. Igualmente, el congelamiento por los próximos 6 meses del deslizamiento que se aplica en la factura eléctrica para que usted, consumidor, desde su hogar, igual las empresas, las industrias, podamos gozar de ese beneficio desde el espíritu de un manejo económico que sea humano. Al final de cuentas, la situación la estamos sufriendo todos por parejo. Pero quiero a través de nuestro entrevistado el día de hoy, el ingeniero Juan Manuel Obando, explicar más a la ciudadanía de qué se trata esto, qué podemos esperar en el futuro y qué representa realmente para los hogares. Ingeniero, bienvenido, muchísimas gracias por atender esta invitación que además, ingeniero, es inaugural. Usted y yo estamos rompiendo
el esquema presencial de detalles del momento para convertirnos en otro tipo de realidad, la realidad virtual. Bienvenido, buenos días, muchas gracias por atender la invitación. Buenos días, Moisés. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contento de participar aquí. Y pues sí, efectivamente estamos inaugurando esta modalidad en Nicaragua. Yo la primera vez que la veo y me siento pues feliz, contento de estar aquí. Bien, Moisés, fíjate que efectivamente lo que anunció la compañera vicepresidente la semana pasada, pues esto es producto de los logros de nuestro gobierno en el sector eléctrico. Para mencionarte algo, allá por el 2006 pasábamos racionamientos, muchas horas sin energía eléctrica. Y en el 2007 se acabó con la llegada de nuestro gobierno. Entonces eso es uno de los logros más importantes a inicio del gobierno, pero no terminaron ahí. Seguimos. ¿Por qué seguimos? Con la electrificación. Iniciamos una electrificación apenas con el 54% de los hogares nicaragüenses con energía eléctrica. Y hemos alcanzado ya casi el 98%, un logro increíble, ¿verdad? En materia de electrificación, y es posible gracias a que tenemos unas instituciones fuertes, capaces, dedicadas, como Enatrel, que ha estado a cargo. ¿Qué significa la electrificación? Significa de que pasamos de un poco más de 500,000 de usuarios del servicio de energía eléctrica o hogares nicaragüenses con energía eléctrica a más de 1.3 millones casi de familias nicaragüenses con energía eléctrica. Seguimos con otros logros, como por ejemplo transformamos la matriz energética. La matriz energética era básicamente térmica, solo un 20% había renovable ya por el 2006. Y actualmente hemos alcanzado el 60%. Esto también es un logro importante. Pero no nos hemos quedado solo eso, hemos trabajado en un sistema robusto de transmisión de energía eléctrica. La empresa Enatrel nuevamente está trabajando en fortalecer la ampliación y mejora del sistema de transmisión. No solo ahí, hemos trabajado también en la seguridad ciudadana. La empresa Enatrel nuevamente trabaja instalando luminarias. Ustedes pueden observar hoy en todos los municipios, todo Nicaragua puede observar cómo se ha venido iluminando. Para darte una idea, allá en el año pasado se instalaron alrededor de 7,000 luminarias LED. ¿Esto qué hace? Contribuye también al medio ambiente, que nuestro gobierno está interesado en contribuir al medio ambiente. Luego hemos trabajado en la reducción de pérdidas de energía eléctrica. Pasamos ya estamos por debajo del 20%. También se han realizado proyectos de eficiencia energética. Debemos recordar que los sectores que están en la cadena de suministro de energía eléctrica son la generación, la transmisión y la distribución. Entonces, en todos estos sectores, pues, el Estado tiene participación, más en la empresa Enatrel, que es una empresa de transmisión del Estado de Nicaragua. Y tenemos también las empresas distribuidoras, que son empresas privadas, ¿verdad? Enel es una empresa que se encarga de la distribución de energía eléctrica y de la generación de energía eléctrica. Entonces, estamos en todos estos sectores trabajando duro para la mejora, ¿verdad?, continua, para llegarle bienestar a los hogares y a las familias nicaragüenses. Ingeniero José Manuel Obando, esto es importantísimo referirlo, porque no estamos hablando solo que se acaba de aplicar una medida que indiscutiblemente va a favorecer la economía familiar, sino que además se frena el deslizamiento de la moneda en la facturación por los próximos 6 meses. Pero además de eso, ingeniero, se mantiene el subsidio a la tarifa eléctrica. Explíquenos cuál es el verdadero alcance en lo específico de esto. Sí, como decía, ¿verdad? Todos estos logros nos han permitido ahora avanzar en otra etapa.
Esta etapa inicia con una reducción en la tarifa del 3% y la no aplicación del deslizamiento durante los próximos 6 meses. Y a finales de año esto habrá acumulado un 4.5% de reducción tarifaria, mejorando de esta forma el poder adquisitivo de las familias nicaragüenses. Pero no solo nos quedamos ahí, ¿verdad? Estamos trabajando con las instituciones, MEN, ENEL, ENATREL, INE, y con consultores extranjeros, expertos en costos de generación, para revisar, ver la oportunidad de mejora más adelante, pues, o sea, como anunciaba la compañera vicepresidenta, seguimos trabajando en posibles mejoras en el corto plazo. Esto significa en lenguaje cristiano que hay una ventana abierta, hay una puerta abierta, que esto siga considerándose en la medida que esto vaya avanzando en el tiempo, porque la visión al final es tener una condescendencia con la economía del hogar en Nicaragua, y eso es importantísimo. Sin embargo, quisiera preguntarle, ingeniero, ¿se ha hecho algo parecido en otros países centroamericanos a esta decisión que es específica en el sector eléctrico? Sí, hay algunos países, ¿verdad?, que han tomado algunas medidas, pero nosotros, como te decía, es particular. Nicaragua tiene su propia dinámica, todos los países tienen su propia dinámica. Nosotros, por ejemplo, aquí mantenemos el subsidio directo a las familias nicaragüenses, a todos aquellos usuarios que están consumiendo por debajo de 150 kilovatios hora. Tenemos alrededor de 900,000 usuarios residenciales que están siendo subsidiados. Esto es significativo. Significan 68 millones de dólares aproximadamente al año en subsidios directos. Pero no solo ahí, pues también tenemos a 60,000 jubilados que se les otorga un subsidio directo. Es prácticamente 6.7 millones de dólares. En total anda un poco más de 70 millones de dólares que estamos subsidiando de forma directa. Aquí es importante recalcar, ¿verdad?, que los usuarios que se mantengan por debajo de los 150 kilovatios hora gozan de ese subsidio de energía eléctrica. Esto es un logro importante, nuevamente, de nuestro gobierno, ¿verdad?, hacia las familias nicaragüenses, para el bien común. Ahora, ingeniero, esto no hay que necesariamente enfatizarlo solo como un beneficio para la economía familiar. Esto es un inmenso paraguas que cubre también a las empresas, a la industria, al comercio. En ese sentido es una invitación también para que todos aquellos que hagan negocios tengan consideración también con su clientela, porque si está bajando el consumo, la tarifa eléctrica un 3% y hay una puerta y una ventana abierta en el futuro para que esto continúe estudiándose, entonces significa que también es un llamado al espíritu del comerciante, del industrial, del empresario, para que tome en cuenta eso en su relación con el cliente, que al final es el más importante. Sí, efectivamente, la reducción de la tarifa impacta en todos los ejes de la economía nacional, en la familia, en el comercio, en la industria, en el riego, en todo impacta. Pero hay algo importante, ¿verdad? Tenemos que hacer uso racional y eficiente de la energía. Esto, ¿cómo se hace? Adoptando hábitos que ayuden a reducir el consumo de energía. Yo en un medio por ahí decía de que, hombre, planchemos de una sola vez, no planchemos hoy el pantalón, mañana la camisa, planchemos toda la ropa, procuremos tratar de aprovechar el calor de la plancha. Les hablaba de desconectar electrodomésticos. Ahora mismo también es prudente, ¿verdad?, que las familias nicaragüenses, en la medida de lo posible, ¿verdad?, puedan hacer una revisión de su sistema eléctrico de forma periódica. Entonces, estas medidas pueden ayudar y contribuir también a esta mejora continua. Fíjese que esto es importantísimo lo que usted está diciendo, ingeniero, porque hay mucha gente que
a veces no cree en estas cosas y, y ve que en la facturación eléctrica va en aumento, pero el hecho de que la tarifa realmente baje y también el consumo baje depende de cómo administremos nosotros en el hogar, en la empresa, en el trabajo, el consumo eléctrico. Pero aquí viene otro tema. Para que la gente esté satisfecha con todo esto, ¿cómo le indicamos que administre su energía, su consumo de energía, desde el punto de vista de la lectura de la facturación? Sí, fíjate que al inicio decía que tenemos que cambiar algunos hábitos. Esto es como cualquier otro producto, ¿verdad? Si vamos al súper, compramos arroz, vemos qué tipo de arroz queremos llevar. Entonces, la energía eléctrica también podemos hacer algunos controles de nuestra vivienda, ¿verdad? Por ejemplo, estar pendiente de que las luminarias no estén encendidas en el hogar si no las estamos utilizando. Y algunas personas, pues, también van un poco más allá y ya aprendieron a leer su medidor, que últimamente los medidores pues son digitales y tienen mucha facilidad para leerlo. Pero también hay familias que se preocupan por su consumo, ¿verdad? Y eso es natural, es normal. Es normal. Entonces, decirle a los consumidores también que tienen derecho a reclamar. Y el INE está velando y velará por el derecho de los consumidores a manifestar sus inquietudes ante la empresa distribuidora en primera instancia y ante el INE, pues también en segunda instancia. Ahí en la empresa distribuidora existen dos instancias y en el INE también existen dos instancias. Nosotros vamos a acompañar a las familias nicaragüenses, a los usuarios del servicio de energía eléctrica, en todos aquellos aspectos que de alguna forma nos consulten, ¿verdad? Ya sea de eficiencia energética, de uso de energía y otros consejos relacionados con el servicio de energía eléctrica. Estamos ahí, pues, en todo el país y estamos abiertos. El Instituto Nicaragüense de Energía tiene una relación muy directa con el consumidor. De hecho, este tema de la exigencia de quien tiene que pagar finalmente, de quienes se quejan de los abultados niveles de consumo o de cobro por parte de la distribuidora, van a los escritorios de quienes tienen que checar los reclamos de los consumidores. ¿Cuáles son los patrones más comunes de reclamo de los clientes cuando llegan al INE? Podría mencionarte dos, pero uno es el principal. La mayoría de las personas solicitan apoyo o revisión de su factura por el consumo. Aquí es importante, y ya lo decía antes, recalcar que para que las personas no sufran ningún inconveniente, aquellos que desean, ¿verdad?, mantenerse dentro de los 150 kilovatios hora, pues gozan del subsidio que otorga nuestro gobierno. Entonces, el consumo es básicamente uno de los componentes que las personas llegan a la empresa distribuidora o vienen al INE a reclamar. Nosotros, como les decía, la empresa lo revisa y también nosotros lo revisamos. Si hay algunos casos, inconsistencias que se dan, efectivamente se procede pues a favor de los usuarios. El otro tema es el tema de alumbrado público, pero más que reclamos por iluminación de alumbrado público, ahora es por seguir ampliando la red de alumbrado público. O sea, tenemos que ir más allá, pues ya no solo en los cascos urbanos, no solo en los barrios, sino incluso algunos caminos donde las familias nicaragüenses están solicitando servicio de energía, de alumbrado público. Entonces, básicamente es el consumo, pero que de alguna forma pues se revisa, está ahí, como te decía, la primera instancia en la empresa distribuidora y también en el INE. Ingeniero, esto del alumbrado público a mí me parece que hay que dejarlo bien marcado, porque hay mucha gente que dice, y a mí me están cobrando en la facturación por un alumbrado público que no tengo en mi casa. Es decir, cada quien quisiera ver un poste de luz en su casa, específicamente, o por lo menos en un radio
de iluminación que abarque tu domicilio. Sin embargo, el alumbrado público no es necesariamente el poste que tenemos en nuestra casa. Es la luminaria que está en las calles, es lo que está en los bulevares, es la luminaria que está en las carreteras, es lo que está en los hospitales, en las afueras, para los parqueos. Yo creo que eso hay que acentuarlo, ingeniero. Sí, efectivamente, el alumbrado público es colectivo. Como tú bien lo mencionabas, es como las vías de acceso, pues los caminos, las carreteras, todos pasamos por ahí. Entonces el alumbrado público tiene esa misma característica y es de todo, y es para todo, ¿verdad? Incluso cuando va a los supermercados, cuando va por la calle en su vehículo, y los que no, pues en sus andenes, cuando van caminando, el alumbrado público es de todo. Y más o menos esa es la modalidad, ¿verdad?, de recaudación del alumbrado público. Y usted mencionó que ahora los reclamos no son tanto por el consumo, sino por que exista mayor expansión en el sistema de distribución y la energía efectiva propiamente dicha. En estos niveles, ingeniero, las instituciones que tienen en su haber esta acción de estar involucradas en la distribución, en la infraestructura instalada, del 2007 a esta parte, ¿qué tanto hemos avanzado? Y quiero dejárselo esto planteado porque de repente uno trae a la mente aquello que existía antes del 2007, los apagones constantes que eran hasta de 8 horas y que representaban un fastidio para todos los hogares en Nicaragua. Se lo dejo planteado antes de irme a esta necesaria pausa comercial. Quédese con nosotros que usted está virtualmente con detalles del momento. Detalles del momento, amigos televidentes, está con ustedes. Muchísimas gracias por esta primera transmisión virtual que estoy haciendo de este programa desde mi hogar, que felizmente me permite de hogar a hogar llegar a usted o también a su oficina. Y saludando a Coral y a mi Nino, que me traigan por favor otro cafecito, como todos los días lo hacía allá desde nuestro set. Estas son cosas momentáneas que vamos a ir superando en la medida que pase el tiempo. No sé realmente, porque como estoy en vivo en este preciso instante, no he podido monitorear el programa. Entiendo que estamos caminando hasta este momento como un reloj suizo, con la perfección total y necesaria para brindarle a ustedes la calidad de un programa profesional en el que tiene muchísimo que ver la tecnología de Canal 6 de televisión, que nos permite a través de este programa tener a mucha gente enlazada en la medida que corresponda al tema, y que hoy nos permite inaugurar con el ingeniero José Manuel Obando. Me imagino, ingeniero, que ya Mirino le debe haber llevado su tacita de café. Y me alegra estar con usted hablando sobre este tema tan importante de la energía eléctrica, de ese 3%. Y quisiera saber, ingeniero, agradeciéndole nuevamente por esta entrevista y por mantenerse en sintonía, ¿cómo es que interactúa toda esta complejidad institucional de la energía en Nicaragua? Porque no solamente están ustedes como ente regulador en el INE, sino que también está el sector distribuidor, está la empresa nacional de transmisión eléctrica ENATREL, está igualmente ENEL. En este aspecto, para determinar esta rebaja, por supuesto, con el gran regente administrativo que representa el gobierno, ¿cómo es que se coordinan? ¿Cómo es que trabajan para tomar una determinación de este calibre? Que estamos hablando, según me dijo usted, de aproximadamente $70 millones.
Sí, efectivamente, comentarte un poco de la pregunta que me dejaste al final, antes de la pausa, de las luminarias, ¿verdad? Allá por el 2007 teníamos aproximadamente unas 80.000 luminarias. ¿Y qué pasa ahora? Ahora andamos como 150.000 luminarias. Hemos duplicado la capacidad de luminarias, la cantidad de luminarias. Pero no solo eso, ¿verdad? También hemos migrado de luminarias que consumían bastante energía a luminarias con poco consumo de energía, como son las luminarias LED. Entonces, eso pues también está ayudando y contribuye al medio ambiente. Luego, lo que preguntaba sobre las instituciones, efectivamente decía que la energía eléctrica se lleva hasta el hogar a través de tres grandes sectores, ¿verdad? Los que producen la energía, los que transportan la energía a gran escala y los que distribuyen y comercializan la energía. Entonces, en el primero de los grupos, pues están los generadores, la mayoría de los generadores son privados. Ahí tenemos una institución estatal que se llama Enel, que también, además de producir energía, distribuye energía en la costa atlántica. Luego tenemos como empresa transmisora Natrel, que es la que se encarga de transportar la energía desde los centros de producción, los generadores, hasta los centros de distribución, que se llaman subestaciones. A partir de ahí la toman las empresas distribuidoras y se encargan de distribuirla y llevarla hasta cada vivienda. En la empresa transmisor también, en la empresa de transmisión, también existe una institución que es la que se encarga de operar la red, que es el Centro Nacional de Despacho de Carga. Luego tenemos como institución normadora, que es el Ministerio de Energía y Minas, y que también emite las políticas energéticas. También tenemos ahí al Instituto Nicaragüense de Energía, que es donde nosotros laboramos, y somos el ente fiscalizador, supervisor de esas políticas, de esas normativas que emite el Ministerio de Energía y Minas. Ustedes son una especie de fiscales, ingeniero, en el INE. Cuando ustedes encuentran alguna irregularidad, una palabra no cumplida, un compromiso adquirido que se quedó en el aire, digamos, con los que distribuyen, generan o que tienen que ver con la empresa privada, ustedes hacen reclamos, generan multas, ¿cómo los tratan? Sí, sí, efectivamente, efectivamente, nosotros fiscalizamos, ¿verdad?, la aplicación de las normativas, ¿verdad?, y de los procedimientos y anexos técnicos que son emitidos y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas, y también de las leyes que emite la Asamblea. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en dos grandes sectores, el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos. En estas dos áreas tenemos un equipo de compañeros que están haciendo el trabajo de rutina, inspecciones, auditorías. Hacemos auditorías en el sector de distribución para monitorear la calidad del servicio, las redes, vigilamos las redes. Vigilamos también la atención comercial en las oficinas de las empresas distribuidoras. En la parte de generación estamos pendientes también de la producción de energía. También vigilamos la parte de transmisión. O sea, estamos en los tres grandes sectores, en la generación, en la transmisión y en la distribución y comercialización de la energía eléctrica. Todo conforme la legislación vigente. Yo se lo pregunto, ingeniero, porque me gusta escuchar semanalmente cuando el ingeniero Salvador Mansell, presidente ejecutivo de Natrel, hace sus correspondientes conferencias de prensa.
Y siempre está hablando de que Nicaragua está alcanzando el 97 tal por ciento de cobertura nacional. Y eso satisface de igual manera, satisface cuando uno escucha las estadísticas que genera el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, decir que a estas alturas del juego, del 2007 a esta parte, hemos superado lo que históricamente se hizo del 2007 para atrás. Entonces, eso es importantísimo y en ese sentido, creo que si se trata de la proyección energética en el país, los nicaragüenses deben de saber exactamente qué es lo que hace, en este caso, toda esa estructura para hacer posible esa gran bendición de tener iluminación y mandar al traste aquella pesadilla que teníamos antes del 2007, cuando el ingeniero Enrique Bolaños Geyer fue uno de los que privatizó en aquel tiempo una energía que al final no funcionaba absolutamente para nada. Sí, efectivamente, ya destacamos ese logro importante, ¿verdad?, del gobierno de electrificar, podría ya casi decir el 100% de Nicaragua, pues estamos hablando de un 98% y vamos rumbo a que todas las familias nicaragüenses tengan energía eléctrica. Esto es un logro gracias a nuestro gobierno, a esa tenacidad de la empresa de transmisión y todo su equipo de trabajo, todos los compañeros que laboran ahí, que han podido llegar hasta los últimos rincones de Nicaragua. Es increíble ver familias nicaragüenses, lo vemos en la televisión, cómo lloran de emoción al sentir que por fin, que por primera vez en su vida, están gozando de la energía eléctrica. Hay personas ya bastante mayores que han visto ese logro y que creían que era imposible y ahora están satisfechos, ¿verdad? Ese es el sentido del bien común, de llegar a todas las familias nicaragüenses para que vivamos bien, para que vivamos felices. No, la felicidad no tiene precio y ahí es donde todas las instituciones del sector eléctrico estamos trabajando en armonía para poder llevar ese logro a las familias nicaragüenses. Aunque lo frustrante para el ingeniero Salvador Mansell, presidente ejecutivo de Enatrel, es que nunca va a llegar a ese 100%, porque Nicaragua siempre va creciendo, siempre habrán poblaciones, van a haber comarcas, va a haber gente que demográficamente esté expandiéndose por todo el país y esa gente en esos caseríos, en los lugares más remotos del país, van a tener necesidad de recurrir a Enatrel, al sistema de distribución, a los generadores, a todo lo que corresponde, toda esa estructura energética del país para que les vayan a poner su electricidad hasta allá en su casa. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos atendido. Hemos tenido, creo yo, espero, un programa adecuado a las nuevas circunstancias y qué bien que con usted hice este programa inaugural. Quiero entregarle virtualmente esta taza, ingeniero, de detalles del momento para que cuando usted esté en su oficina, esté en su hogar, se tome su respectivo cafecito, su té, su agüita y decirle que puede pasar por recepción del Canal 6, recogiéndole ahí mi productora Mirna Zapata la va a disponer para que esté a disposición suya. Muchísimas gracias, ingeniero. Palabras finales. Muchas gracias a las familias nicaragüenses por escucharnos y lo felicito por su programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero José Manuel Obando. Y a usted, amigo televidente, gracias por estar con nosotros. Si tuvimos algunas fallas, si hubo algún inconveniente, nuestras sentidas disculpas. En la medida que vayamos avanzando, vamos a ir perfeccionando esta transmisión que ahora hacemos virtualmente. Pero eso sí, es solamente un paréntesis, porque Dios nos va a permitir, a la brevedad posible, en la medida que usted se obsesione o se responsabilice con su propio cuidado, vamos a vencer esta pandemia. Que Dios me lo bendiga y hasta mañana, si Dios nos presta vida. Detalles del momento.